¿Qué está pasando con el uso del dinero público en la diplomacia peruana? ¿Cómo es posible que una embajada, una representación oficial del Estado, gaste casi 70,000 en fiestas de lujo durante unos pocos meses? Esta pregunta ha surgido en el seno de una creciente indignación ciudadana en Perú. A medida que los peruanos se enteran de los detalles, la historia se torna cada vez más sorprendente, más alarmante y más llena de interrogantes. Entre septiembre y noviembre de 2024, la Embajada del Perú en Madrid, ubicada en el corazón de España, organizó 3 eventos sociales de gran lujo en honor a figuras políticas de renombre. Específicamente, los agasajados fueron Rafael López Aliaga, Elmer Schaller y Luis Iberico, 3 nombres con una fuerte presencia política en Perú. La pregunta que muchos se hacen ¿es realmente necesario gastar más de 70,000 en estos eventos? ¿Qué tan justificado es utilizar esos recursos públicos en momentos de crisis? El monto total, casi 70,000, se destinó a fiestas de lujo, cócteles y agasajos para estas figuras políticas. En uno de los eventos, en honor a Rafael López Aliaga, se reportó que solo en licores se gastaron cerca de 8,000, lo que ha causado una indignación generalizada. Para muchos peruanos, esa cifra representa casi un año de sueldo mínimo, y es justo ahí donde la indignación crece. ¿Cómo puede un gobierno gastar esta cantidad de dinero en lujos cuando tantas personas luchan por llegar a fin de mes? La política peruana en España. ¿Qué están celebrando? Los 3 eventos tuvieron como protagonistas a figuras clave de la política peruana. Figuras que, en algunos casos, representan valores conservadores o la estabilidad de un sistema político que muchos ciudadanos sienten lejano. Los invitados no eran solo figuras del gobierno, sino también aquellos que tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas dentro del país. Rafael López Aliaga, conocido por su liderazgo en Renovación Popular, fue uno de los homenajeados. López Aliaga es un político de alto perfil, es alcalde de Lima y uno de los hombres más poderosos en el ámbito político peruano. ¿Pero qué razón justifica que se le rindiera homenaje en la Embajada del Perú en España con semejante despliegue de lujo? ¿Es este un acto para fortalecer relaciones diplomáticas o un homenaje personal y político? Por otro lado, Elmer Schaller, ex canciller de Perú, también fue incluido en los agasajos, un personaje cuya influencia política es indiscutible. ¿Qué lo convierte en una figura tan relevante como para dedicarle una fiesta de este calibre? Y finalmente, Luis Iberico, el hombre cuya figura ha estado en el centro de la polémica, fue ratificado por el presidente José Geri como embajador del Perú en España. Pero, ¿quién es Luis Iberico realmente? ¿Por qué se le eligió para representar a Perú en un país extranjero? La controversia de los 8,000 en licores. Uno de los puntos más polémicos de este escándalo fue el gasto en licores para los eventos. En un país donde la pobreza sigue siendo un problema grave, ¿cómo justificar el desembolso de ese 8,000 solo en licores para una fiesta en una embajada? Para entender la magnitud de este gasto, es necesario recordar que el salario mínimo en Perú es de aproximadamente ese 1,000 al mes. Esto significa que ese 8,000 representan cerca de un año de trabajo para muchas familias peruanas. ¿Cómo puede justificarse que los fondos públicos, que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida del pueblo, se utilicen para financiar celebraciones lujosas y, en este caso, bebidas alcohólicas caras? ¿Qué nos dice esto acerca de las prioridades de quienes nos gobiernan? Este es un cuestionamiento legítimo, y más aún cuando el país enfrenta enormes desafíos, como el acceso a servicios de salud de calidad, la educación pública deficiente y una economía que no parece estar al alcance de la mayoría de los peruanos. Es este el reflejo de un gobierno que está más preocupado por mantener buenas relaciones diplomáticas que por las necesidades urgentes de su gente, una embajada como escenario de lujo o de servicio público. La Embajada del Perú en Madrid tiene como función principal representar al país ante el gobierno español, fomentar las relaciones diplomáticas y defender los intereses de los peruanos en España. Sin embargo, estos eventos cuestionan si este objetivo se está cumpliendo. ¿Una fiesta de lujo es parte de la diplomacia o es simplemente una excusa para gastar de manera irresponsable?
responsable. Es importante señalar que las embajadas y consulados tienen la responsabilidad de usar los recursos públicos de manera eficiente y transparente. El dinero destinado a estas representaciones del Estado debería ser usado en actividades que contribuyan al fortalecimiento de lazos internacionales, el apoyo a los peruanos en el exterior y la promoción cultural. ¿Es este el caso? A lo largo de los años, varias embajadas de Perú han sido objeto de críticas por sus gastos lujosos. El ejemplo de España no es aislado. En otros países también se han reportado situaciones similares. Pero, ¿por qué los gobernantes permiten que estas prácticas sigan ocurriendo? ¿Es que la diplomacia peruana realmente necesita gastos tan grandes para cumplir con sus fines, la ratificación de Luis Iberico y el cuestionamiento al gobierno? Otra parte importante de este escándalo es la figura de Luis Iberico, quien fue ratificado como embajador en España por el presidente José Geri. ¿Quién es Luis Iberico? Para muchos, su nombramiento no es más que una jugada política, un movimiento para fortalecer la relación entre el gobierno y su partido político. Iberico es militante de Alianza para el Progreso, APP, un partido que juega un rol crucial en la política peruana. ¿Es este nombramiento realmente un reflejo del mérito o simplemente una muestra más de la politización del servicio diplomático? Y, lo que es aún más relevante, ¿qué nos dice esto acerca de las prioridades políticas del presidente Geri? En un momento donde la crisis política y social sigue afectando al país, ratificar a alguien tan cercano a su círculo político en un puesto tan importante deja muchas preguntas sin responder. Este escándalo ha generado una gran indignación en el pueblo peruano. La reacción no se ha hecho esperar. ¿Cómo es posible que se gasten sumas tan grandes en lujos cuando hay tantos problemas dentro del país? ¿Acaso los gobernantes no comprenden la situación crítica que viven miles de peruanos que ni siquiera tienen acceso a servicios básicos de salud o educación? El contraste es abismal. Por un lado, el gobierno derrocha recursos en fiestas de lujo y por otro, hay familias peruanas que luchan por cubrir lo más básico. En este contexto, surge la gran pregunta. ¿Está el Perú viviendo una suerte de opulencia silenciosa mientras su gente sufre? Algunos se preguntan si Perú es un país rico, pero sus gobernantes son los que despilfarran el dinero a su antojo, olvidándose de los problemas reales del pueblo. ¿Por qué siguen ocurriendo estos despilfarros? La pregunta final sigue siendo, ¿qué sigue después de este escándalo? La Contraloría General de la República debe tomar cartas en el asunto y revisar los detalles de estos gastos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debe convocar a una sesión para que se den explicaciones claras sobre cómo y por qué se gastaron esos recursos en una fiesta. ¿Qué explicaciones darán los responsables? ¿Seguirán la tradición de no rendir cuentas? El pueblo peruano exige respuestas claras y acciones concretas. Ya no basta con que se hagan promesas de cambio. Es hora de que se demuestre que el dinero del pueblo se maneja con responsabilidad y transparencia. ¿Es esto posible en un país con tantos problemas estructurales? Esa es la gran pregunta que queda pendiente.